Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El vídeo que tenemos hoy es sencillamente alucinante. Quizás cambie su forma de ver el mundo. Quizás muchos elementos que ve en su mundo los vea a partir de aquí de otra forma distinta. Vamos a empezar. Mire usted este fotomontaje que he efectuado. ¿Pudieron existir árboles de kilómetros de altura y del tamaño que estoy mostrando en este fotomontaje que he efectuado? ¿Pudieron existir así? ¿Así de grandes? Inmensos. ¿Pudo ser? Quizás sí. Vamos a ir por partes e intentar explicar cómo es posible que árboles tan inmensos existan, los antiguos mitos que hay en ello y las pruebas que tenemos al respecto. Esto es una hipótesis. Por supuesto, no podemos afirmar nada. Pero déjenme llevarle a un viaje alucinante para entender que quizás el mundo que nos rodea no es como nosotros pensamos. Mirad. Vamos a ir a un sitio que está en Túnez. Se llama Jugurtha. Jugurtha, concretamente. Está en Túnez. Es un promontorio bastante desconocido. Supongo que los de la zona lo conocerán bien. Este es el promontorio de Jugurtha. Mírelo bien. Y si lo observamos en relieve, realmente nos recuerda, vamos a echar un poco para atrás, como que esto fuera el tocón de un árbol. Míralo bien. Es como que fuera el tocón de un árbol. ¿Lo ve? E incluso podemos ver en el centro los anillos. La imagen original es una altiplanicie perfecta. Desgraciadamente, el Google Earth nos suaviza ciertas superficies y nos crea una especie de arrugas inexistentes, pero era totalmente plano, es totalmente plano, con estas digamos que estos anillos que son exactamente como los que tiene un árbol, ¿sí? Y digo exactamente porque es que así son. Si vamos a la Wikipedia y vemos un árbol, digamos que nos recuerda bastante. Obsérvelo. ¿No le recuerda a usted bastante? Mírelo y observe el árbol. Claro, para que en este punto, en Jugurtha, hubiese habido un árbol, yo he hecho un modelo en 3D que he colocado dentro del Google Earth y el árbol hubiera tenido ni más ni menos que este tamaño. Os voy a poner. Aquí está. Vamos a ver, aquí está. Este sería el tamaño que hubiese tenido el inmenso árbol ahí en Túnez, en Jugurtha. Hubiera tenido kilómetros de altura. Hubiera sido inmenso. Si nosotros observamos la base, bueno, pues más o menos hubiera tenido ese enorme tamaño este árbol. Comparado con Túnez, y si nos vamos a la altura del espacio, pues digamos que este árbol prácticamente se ve desde el espacio. ¿Pudo haber existido algo así? Vámonos a ir a otro sitio, un sitio que seguramente usted conozca, porque en él se rodó una conocida película. Se rodó Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg, allá, me parece que fue en los años 70 o 80, no recuerdo muy bien. Pues sí, esta es la famosa y conocida Torre del Diablo. Mírala bien. ¿No le recuerda también como que fuera un tocón? La parte superior de la Torre del Diablo es totalmente plana. Como ya he dicho antes, el Google Earth nos muestra aquí, bueno, pues alguna pequeña sorpresa. Vamos a intentar que se vea. A ver. Sí, es muy plano. Mire correctamente la Torre del Diablo. De hecho, si nosotros nos acercamos, bueno, pues vemos que se parece notablemente a un árbol. Vamos a ponernos ahí. Ahí está. ¿No le recuerda mucho a un árbol? Es como una estructura anómala dentro de este paisaje geológico. No tiene mucho sentido. Pudo haber sido un árbol, imagínese usted las proporciones del árbol. He hecho también una composición para que usted pueda ver cómo sería ni más ni menos el árbol. Sería de este tamaño. Imagínese usted un árbol de este inmenso tamaño. ¿Pudo haber existido algo tan grande? Recordemos que hace millones de años la naturaleza tendía hacia el gigantismo. Animales gigantes, vegetación gigante, insectos gigantes, peces gigantes. Todo era grande en el Cámbrico. Todo era inmenso en el Jurásico. Son millones de años, pero ¿pudo haber existido algo así? Tal vez esto que nos queda son restos geológicos de algo que existió en el pasado y al final nos quedan como inmensos árboles petrificados.
Vámonos a otro sitio. Quiero llevarles a la isla de Jeju. La isla de Jeju. La isla de Jeju está en Corea. La isla de Jeju es muy peculiar. Y allí quizás encontramos alguna clave también interesante, porque este tipo de tocones de árbol geológicos son bastante habituales. Mire usted esta parte de la isla de Jeju, en Corea. ¿No le recuerda bastante a un tocón? Como he dicho antes, desgraciadamente el Google Earth lo que hace es que hace curvo lo que no es curvo, pero esto es totalmente plano. Os voy a llevar a una imagen que existe, una imagen coreana sobre la isla de Jeju. Vamos a ella. Aquí estamos en la isla de Jeju. Esta es la isla de Jeju, la que usted está viendo aquí, que se ve bastante menos plana. Realmente la fotografía nos muestra cómo es. Mírela bien. Impresionante, ¿verdad? Es como que fuera el tocón de un árbol. Un árbol que alguien ha cortado y ha sido derribado. Pues se puede ver claramente. Vámonos a otro sitio. Ah, por cierto, ¿cómo sería si aquí hubiera habido un árbol? ¿Qué tamaño tendría ese árbol? Pues también hemos hecho una representación 3D y el tamaño del árbol hubiera sido este. Mire usted la isla de Jeju y mire usted el tamaño del árbol. Impresionante, ¿verdad? ¿Pudo haber existido esto? Luego vamos a analizar algunos mitos que existen en la historia del hombre y cómo de manera atávica parece que estamos recogiendo esos mitos en los cuales se hablaba de árboles de este tamaño. Vamos a ir a otro sitio. Quiero llevarles a Uluru. Uluru es un extraño monte, un extraño promontorio en mitad de la nada que se encuentra en el centro de Australia. Monte Uluru, inmenso. Sobre él hay muchos mitos sobre la creación de la vida, el árbol de la vida, sobre la creación de muchos aspectos. El Monte Uluru, aquí los dioses dicen que crearon al hombre. Fíjese qué extraño promontorio en mitad de la nada, todo es un desierto, y de repente el Monte Uluru. ¿Pudo haber sido un tocón? Quiero mostrarles otra imagen. Vamos a ello. Y concretamente la imagen que le voy a mostrar es esta. Esta es una imagen lateral del Monte Uluru. Aquí habla de él mismo, concretamente. Se pueden ver las mismas imágenes, la ubicación y el aspecto del Monte Uluru. ¿Pudo haber sido un inmenso tocón de un árbol el Monte Uluru? Vamos a intentar verlo. O qué tamaño hubiese tenido el árbol. También hemos hecho una representación 3D. Vamos aquí y vamos a colocar el modelo. Fíjese qué inmenso árbol. En la isla de Australia, una enorme isla, pues hubiera tenido este aspecto. Se hubiera visto desde el espacio el árbol. Enorme, ¿verdad? Ahí está. ¿Pudo haber existido algo así? Es una hipótesis. Vamos a cosas interesantes. Mirad. Vamos a ir a otro sitio. Y ya vamos a ir al último de los sitios o al penúltimo. Luego os voy a enseñar un sitio que hay cerca de donde yo vivo que quizás os permita, os entregue claves de ese tipo de túmulos. Mirad, este lugar se llama Sigiriya, tal cual. Sigiriya. Está aquí. Está concretamente situado, y ahora os lo voy a mostrar, en Sri Lanka. ¿De acuerdo? Sri Lanka tiene un lugar que se llama Sigiriya y que también, nuevamente, nos muestra un extraño promontorio difícil de explicar en mitad de la nada. Como que aquí hubiera habido otro árbol parecido. No sé si tengo imágenes en la Wikipedia de allí, posiblemente. Sí, aquí está. Mire usted la imagen. Es como que el tocón hubiese salido y hubiese quedado de manera mineral allí los restos fosilizados. Luego hablaremos de los árboles fosilizados y cosas muy extrañas que hay con respecto a esas fosilizaciones que denomina así la geología o la paleontología, o vaya usted a saber qué ciencia es la que trata ese asunto. Vamos a centrarnos. Imagínese usted qué tamaño hubiese tenido ese inmenso árbol. También hemos hecho un modelo. Mire usted el tamaño que hubiera tenido con respecto a la isla. Hubiese sido grande, muy grande. Quizás nuestra forma de entender el mundo o nuestra mente limitante no nos permite tener una concepción de una idea de proporciones semejantes. Y lo primero que pensamos, esto es absurdo.
realmente puede ser absurdo. Bien, quiero mostraros algo. Mirad, en la historia de la humanidad siempre ha habido un elemento que se llama el árbol de la vida. Es constante. De hecho, la Biblia habla del árbol de la vida. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento, que parece que eran dos árboles distintos. Pero cuando Adán y Eva comieron del árbol de la vida o del árbol del conocimiento, los dioses se enfadaron mucho y Jehová los echó del paraíso. Los mandó fuera. Habéis comido de este árbol y os tenéis que ir. Y de repente, después de comer de ese árbol, el ser humano adquiere un conocimiento, una sabiduría, como que el árbol tuviera poderes mágicos. Mirad, esto es una representación de un mítico árbol, este que os muestro aquí, que se llama Yggdrasil, el Yggdrasil. El Yggdrasil es un extraño árbol que contempla la antigua mitología nórdica, en el cual aparentemente Odín se sacrificó. Y qué curioso que en las representaciones el Yggdrasil aparece así, como que estuviera sobre un cerro o un promontorio o un altiplano, el árbol, ¿verdad? Es raro, muy extraño como poco. ¿Sí? Como esas representaciones que hemos visto, como la que hemos visto, por ejemplo, en la Torre del Diablo. Es muy extraño. ¿Por qué aparece así? Es que además el parecido es notable. Es demasiado peculiar como poco. Mire usted la Torre del Diablo y vamos allá de nuevo. Nos recuerda mucho. Aquí está la Torre del Diablo y vamos a ver el Yggdrasil. Vamos a ello. Ahí está. El Yggdrasil y la Torre del Diablo. Pudo haber sido un árbol fosilizado. Pero es que, como he dicho antes, el mito de los árboles de la vida es muy antiguo. No solo la religión cristiana o la nórdica habla de ello. Por ejemplo, el Islam, también aquí tenemos algunas pinturas de Azerbaiyán, parece que lo menciona en algunos antiguos mitos. En el antiguo Irán, la mitología persa, aquí lo pone, la planta sagrada o Ahoma. Curioso, ¿verdad? El antiguo Egipto también habla de ello. En la antigua Armenia, en Asiria, el bahaísmo también habla de ello, del árbol, el budismo. En China existe una amplia mitología sobre el árbol de la vida. Y el cristianismo, por supuesto, también lo contempla. En numerosas ocasiones habla del árbol de la vida, como se puede ver aquí. Miradlo. Ese árbol de la vida. Extraño, ¿verdad? Es constante. Además, el Yggdrasil, aquí tenemos una representación, fijaos, de 1886 por Friedrich Wilhelm Heine, que aparecen claramente aparece el árbol como que fuera un cerro, una montaña, como que atávicamente recogiéramos ese conocimiento, porque lo que vemos no son cerros ni montañas, algunas, sino que únicamente obedecen a restos de árboles que existieron hace millones de años. Quiero mostraros algo más. Un poco habla sobre la biología. Además, mirad, antes de nada, hay un cerro en Venezuela que se llama Cerro Autana. Un cerro Autana. Mirad qué cerro, ¿eh? Aquí lo veis. Una fotografía fantástica efectuada por Eldberrit. Aquí lo veis. Pues fijaos lo que dice del Cerro Autana. El Cerro Autana, o árbol de la vida, en el dialecto piaroa, es un tepuy. Árbol de la vida lo llamaban los piaroa. Qué extraño, ¿verdad? ¿Por qué lo llamaban el árbol de la vida? Quizás fue un árbol de la vida hace millones de años. Es extraño. Quiero contaros algo más. Mirad. La química o la bioquímica, según la Wikipedia, nuestra química es una química de carbono. El carbono, bueno, pues nos ha dado la vida. Pero hay varias hipótesis bioquímicas con las cuales se nos puede entregar la vida. Una de esas hipótesis, la más popularizada, es que quizás la vida también se puede producir gracias a la bioquímica del silicio. Del silicio, sí, un mineral, puede también generar vida. El silicio. Mire usted estos árboles petrificados
en los llamados bosques de árboles petrificados. Hay bastantes alrededor del mundo. Mírelo, los bosques petrificados aparecen árboles así, como esta fotografía que aquí se muestra. Mire correctamente esta imagen. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el interior de este árbol petrificado sea vítreo? No tiene sentido. Es como un cuarzo colorido, como que fuera cuarzo de color. No tiene mucho sentido. Como que obedeciese a una bioquímica de silicio. De hecho, en muchos de estos cerros lo que hay es basílicas. ¿Por qué se llaman basílicas? Silíceo. Es extraño, ¿no? Y además, hay otra cosa importante, y es que esos bosques petrificados, vemos los árboles caídos en muchas ocasiones. Mire usted aquí estos troncos petrificados. ¿No le da la sensación que es como que hubiesen o formasen parte de ramas de esos árboles inmensos, que se hubieran caído y al ser de mineral se hubieran fragmentado como el cristal y hubieran quedado repartidos de esta manera, de manera aleatoria? ¿No le parece a usted, más que árboles, que obedezca a ser ramas de un inmenso árbol, que por la zona hubo un inmenso árbol mineral de silicio? Todo esto es muy extraño. Es una hipótesis. Yo no afirmo nada, pero quiero que empecemos a pensar quién pudo haber cortado todos esos árboles. ¿Quién los pudo haber cortado? Porque realmente, bueno, pues se pueden ver aquí como han sido como cortados, ¿no? Todos los que hemos podido ver en esas extrañas islas, en esos interesantes lugares, como por ejemplo este de aquí, como que hubiesen cortado. Y por cierto, cuando hablamos de silicio, es muy fácil encontrar en ciertas zonas, fijaos, son columnas hexagonales de basalto, que la geología intenta explicar, bueno, pues como que son formaciones cristalíceas que han dejado esa forma tan peculiar, pero a mí me parece muy extraño. Me recuerda bastante a la estructura interna de un árbol. Mire usted, es como que estos restos basálticos obedeciesen a esa estructura cristalícea que existía en el interior de esos árboles. Mírelo bien. Y son bastante habituales. Estas columnas de basalto se encuentran en bastantes sitios, como puede ver. Pero he dicho que iba a hablar de lo que cuenta la antigua Biblia, el antiguo conocimiento sagrado que aparece en la Biblia sobre estos árboles. Déjeme leerle un pasaje muy interesante. Es un pasaje que es del profeta, dos pasajes voy a leer, que es del profeta Daniel. El profeta Daniel dice algo muy peculiar, dice lo siguiente. En Daniel capítulo 4, versículo 10, dice: «Y las visiones de mi mente que vi estando en mi cama fueron así. Vi un árbol en medio de la tierra, cuya altura era muy grande. El árbol creció y se hizo fuerte, su copa llegaba hasta el cielo, y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo, las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes». Es curiosa la visión del profeta Daniel. Es como que de manera atávica tuvo la posibilidad de ver lo que ocurrió hace millones de años y qué había allí. Pero Daniel es mucho más explícito y nos da una clave importante sobre por qué desaparecieron aquellos árboles. Vamos a ella. Dice lo siguiente. Dice: «En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón y las raíces». Pero deja enterrado el tocón y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Interesantísimo, ¿verdad?, lo que dice Daniel.
Lo quiero dejar en este punto. Puede usted investigar y profundizar un poco más al respecto, pero quizás a partir de este momento, cuando usted vea este mundo o el mundo que tenemos, quizás lo vea de otra manera distinta. Tal vez ese cerro que tiene cerca o esa montaña con la cual o que ve habitualmente cuando pasa con su coche, es posible que no sea tal y que en un pasado remoto hace millones de años hubiese sido un inmenso árbol cuya sombra se esparcía kilómetros y kilómetros y cuya altura tocaba los cielos. Lo dejo aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, a animaros a que os suscribáis y por supuesto que os hagáis miembros de Mundo Desconocido. Siempre se agradece. Lo dicho, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.